Bueno, hoy la plática de hoy se llama luz y oscuridad. Así se llama la plática de hoy. Todos están bien conscientes de lo que se celebra el día de hoy y lo que se celebra en los próximos 2 días. Estamos hablando de algo que algunos de ellos, bueno, no tan ancestral. Yo diría que, por ejemplo, Halloween no es una celebración tan ancestral en sí, aunque las raíces sí son muy antiguas. Pero no les voy a hablar directamente de eso. ¿Cuántos saben que a veces sabemos que el punto más corto, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta? Pero no siempre la línea recta es la más apropiada. A veces hay que dar vueltas, algunas cuantas vueltas, porque en el camino aprendemos muchas cosas y cuando llegamos a nuestro objetivo ya nos queda más claro por qué íbamos hacia allá. Y así va a ser un poquito la plática de hoy, entonces ténganme paciencia. Vamos a hablar sobre la oscuridad y vamos a hablar sobre la luz, porque es muy marcado en la escritura eso, ¿no? Y todos estamos muy familiarizados con estas cosas, son cosas de todos los días. Sabemos que simplemente la oscuridad existe porque hay una ausencia de luz. Eso es lo que es la oscuridad, es una ausencia de luz. Que por cierto me recuerda a un par de jóvenes que vivían allá en una ranchería bien apartada y nunca habían salido de su rancho. Nunca habían salido de su rancho, no conocían nada del mundo. Y un día dijeron, vamos, ¿por qué no juntamos dinero y nos vamos, hacemos un viaje a la capital? Y bueno, a unos kilómetros de ahí pasaba el tren. Entonces dijeron, vamos a la estación del tren del pueblo más cercano y nos vamos a la capital, seguro que será una gran aventura. Y entonces estos dos jóvenes pues agarraron su morral y dijeron, pues vamos. Llegaron a la estación de tren y compraron 2 boletos para la capital, y había una persona que estaba ahí vendiendo fruta, y entonces vieron frutas que nunca habían visto en su vida. Y había unos plátanos ahí, había una penca de plátanos ahí, y ellos no conocían los plátanos y dijeron, órale, ¿qué es esto? Pues es una fruta y sí se come, sí es muy sabrosa. Ay, bueno, pues entonces deme 2. Y entonces se compraron cada quien su plátano para el camino. Y bueno, llegó el tren y se subieron al tren y empezaron a andar y estaban emocionadísimos. Oye, qué rápido va esto, y viendo todo, pasar todo el paisaje. Y ya que estaban acomodados, pues de repente venía un túnel de esos largos. Y pues ellos no estaban acostumbrados a eso, no sabían de qué se trataba. Y justo en ese momento dijeron, oye, por cierto, traemos aquí el plátano, ¿qué te parece si pues vamos a comerlo? No, hombre, es que híjole, yo no sé si sepa bien o no, pruébalo tú. No, pruébalo tú. Y entonces uno de ellos dice, está bien, yo lo voy a probar, pero el plátano. Y justo en el momento en que van entrando al túnel, le da una mordida al plátano y todo se queda a oscuras. Y entonces, lleno de pánico, empieza a gritar, no te lo comas, le di una mordida y me quedé ciego. No, a veces así interpretamos las cosas. A veces sumamos 2 y 2 y decimos, es que son 5. No siempre todo es lo que parece. Eso ya deberíamos, creo que todos los adultos aquí ya entendemos eso, o deberíamos entenderlo. No, las cosas no son lo que parecen. Muchas veces es muy diferente. Decíamos que existe la oscuridad porque es una ausencia de luz. Y la palabra nos habla de que existe una oscuridad física, ¿verdad? Dios mismo creó el día y la noche. Dice que en el principio separó la luz. Y entonces hay propósitos muy importantes para nuestro mundo, por lo cual existe luz y también existe oscuridad en nuestras propias vidas, nuestro reloj biológico, en fin, hay tantas cosas que tienen sus beneficios en la oscuridad. También hay otras cosas que son terribles, como una persona que no tiene la vista, que vive en eterna oscuridad. Qué terrible es eso. Sin embargo, ¿cuántas de las personas salen adelante y llevan vidas prácticamente normales, vamos a decirlo así, a pesar de que no tienen la vista? O sea que la oscuridad física
Puede ser que sea un estorbo, pero no es un impedimento para que uno avance en la vida. Ciertamente la noche es una parte importante de nuestras propias vidas, pero hay otra oscuridad, y de esa es la que quiero que hablemos el día de hoy, y es la oscuridad espiritual. Porque existe una oscuridad espiritual, y esa es la peor de todas las oscuridades. Esa, no importa cuál sea la condición, cuando una persona está en oscuridad espiritual, está en graves problemas. Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13, dice esto: dando gracias con alegría al Padre, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fíjense que una cosa, primero nos habla del reino de la luz y después del reino del amado Hijo. Es lo mismo. El reino de Jesucristo, que es su amado Hijo, es el reino de la luz, es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Pero existe otro terreno, y de hecho dice, nos libró del dominio. De hecho, esa palabra dominio no es exactamente reino. La palabra es exousia en griego, que quiere decir poder. Pero hay poder. Ahora, ¿por qué hay una diferencia entre un reino y un poder? Porque hay una diferencia entre autoridad y poder. Una autoridad es alguien que ejerce poder legal, pero se puede tener poder, ejercer un poder ilegal, ¿no es cierto? Y finalmente eso es lo que el diablo también ha ejercido. Sin embargo, dice la palabra en otros lados que existe el reino de la oscuridad. Ahora, fíjense, lo que quiero que notemos es esto: que existe el reino de la luz y existe el reino de las tinieblas, que existe el reino de oscuridad. Son reales, ¿ok? Son reales. Existen los dos terrenos, existe el de la luz y existe el de la oscuridad. Y lo interesante es esto: como no estamos hablando de una oscuridad física, sino estamos hablando de una oscuridad o de una luz espiritual, las dos se pueden dar en un mismo lugar. O sea, por ejemplo, aquí podemos estar, algunos pueden estar en luz espiritual, está en el reino de la luz y el reino de su Hijo, y otros podrían también estar aquí y estar en el reino de la oscuridad, estar en la oscuridad. Eso es posible porque estamos hablando de algo que es espiritual, pero ambas cosas son reales, y es muy importante entender esto, porque en el mundo en que vivimos hay luz y hay tinieblas. Hay luz y hay tinieblas. Primera de Juan capítulo 3 verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Ahora, ¿por qué les leí esto? Porque otra manera de ver los reinos es verlo como reino de vida y reino de muerte. El reino de luz es el reino de vida, ese es de Jesucristo. El reino de muerte es el reino de la oscuridad, y ese es el terreno del diablo y todos sus secuaces. Existen estos dos reinos: existe la luz, existe la oscuridad, existe la vida, existe la muerte. Y no estoy hablando de simplemente muerte biológica, física. Estamos hablando de algo espiritual. Existe la muerte espiritual y existe la vida espiritual. La muerte espiritual es cuando no conocemos a Cristo. Dice la palabra que muchas veces estamos muertos. Por eso aquí dice: hemos pasado de la muerte. Y muchos dirán: pues si yo nunca he muerto, no he muerto todavía. Es que está hablando de muerte espiritual. Todos nosotros, absolutamente todos, en algún momento hemos estado muertos espiritualmente. Y cuando Cristo nos rescató, pasamos de esa muerte a la vida que Él nos da. Fuimos trasladados de la oscuridad a su reino de luz. ¿Está claro eso? ¿Se acuerdan que les dije? Hay un punto, podemos tomar una línea recta, pero a veces hay que dar vueltas para poder entender un poco.
Fíjense lo que dice Juan 1, del 4 y 5. Dice, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Aquí nos lo dice claramente. Dice, en Él, o sea, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y dice, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Ahora, esto tiene todo el sentido, aún en el terreno físico. Si la oscuridad es simplemente ausencia de luz, la oscuridad no puede ejercer una acción para apagar la luz, pero la luz sí puede ejercer una acción para disipar las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso es que dice, Él es luz. No pueden las tinieblas, no hay manera. Entendamos en el mundo físico lo que ocurre en el mundo espiritual. Por eso dice, no hay comparación. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es imposible para Jesús? Nada. Porque Él es luz, y las tinieblas no pueden hacerle nada a la luz. Ahora me voy a adelantar y te voy a decir algo. Dice que nosotros también somos la luz. ¿Se fijan? También somos la luz. ¿Por qué? Porque habitamos en el reino de luz. Sin embargo, también dice más adelante Juan, dice algo que es muy triste y que habla de por qué de la condición de muchas personas hoy en día. A pesar de que la luz vino a este mundo y la luz vino a disipar las tinieblas, ¿por qué sigue habiendo tinieblas? ¿Por qué? Dice Juan capítulo 3, verso 19. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Eso es terrible, porque uno de repente dice, ¿y Dios por qué no ha dado oportunidad? Te voy a decir una cosa, yo no sé cómo le hace Dios, pero Dios, yo estoy seguro que a todo ser humano, aún a los paganos que parece que nunca llegó el evangelio, Dios a todos ha dado una oportunidad. Dios hace llegar la luz a todos. Claro que nos tiene a nosotros para que vayamos a rincones oscuros de esta ciudad, de este planeta, para que llevemos la luz del evangelio, la luz que somos nosotros. Pero fíjense, dice, la condenación es esta. No, dice Jesús, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Pero dice, pero ahí esta es la condenación, que yo vine al mundo a salvarlo. Dice, la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Y uno puede decir, ¿cómo? Pero yo siempre he sostenido que yo dudo que existan demasiadas personas que cuando verdaderamente entiendan quién es Jesús, lo rechacen. Sí hay, yo no digo que no, sí las hay. Pero yo creo que la mayoría de las personas, no porque el ser humano sea bueno, sino porque simplemente nuestro instinto de supervivencia, ¿verdad? Es un instinto. Y cuando entendemos quién es Jesús y lo que vino a hacer por nosotros y lo que vino a traernos, sería muy menso que yo no tomara esa oportunidad. Si yo entendiera que existe muerte y oscuridad y que así voy a pasar la eternidad si no tomo una decisión apropiada, yo no quiero condenarme. Y cuando veo que en el reino de su Hijo, en el reino de Jesús, hay vida, no muerte. En el reino de Jesús hay gozo y hay paz. Entonces, ¿por qué no escojo? Dice, la condenación es que han preferido la oscuridad. ¿Y por qué? Porque también, ahorita vamos a ver, a veces pareciera que en la oscuridad hay cosas que nos gustan. Vean a su alrededor. Díganme una cosa. Y no me la tienes que decir en voz alta, piénsala. ¿No crees tú que viendo el mundo como sucede, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la verdad es que pareciera que el mundo prefiere la oscuridad? Cuando ves las decisiones que toman los gobiernos a veces, donde oprimen a sus ciudadanos, donde vemos la corrupción, donde vemos la enfermedad, donde vemos el dolor, donde vemos el abuso,
donde vemos leyes absurdas que atentan contra la vida del propio ser humano, no es difícil decir, ah, caray, este mundo prefiere la oscuridad. Este mundo se inclina por las tinieblas. Este mundo se inclina por la muerte y no por la vida. En Isaías capítulo 5, el verso 20 dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Te suena familiar eso? Hoy de repente predicar a Cristo es malo. Es malo. Defender la vida es malo. Hablar de aquellas cosas que bendicen a otros seres humanos es malo. Pero aquellas cosas que traen maldición, que lastiman, parece que se promueven abiertamente. Ay de ti si te atreves a hablar de Cristo, muchas veces en los ambientes de trabajo, en los ambientes universitarios. En las universidades no te bajan de ignorante si tú crees en Dios. Hay maestros que sí, pero son excepción. Nuestras universidades no promueven eso. Las universidades del mundo no promueven eso. Por eso el mundo está como está. Por eso es tan peligroso cuando nuestros jóvenes se van a la universidad, porque queremos mandarlos a aprender más, a tener más conocimiento, pero se vuelven más retrógradas en cuanto a su vida espiritual, porque les quieren robar su fe. Y tal vez no lo hacen consciente. Pero platiquen con universitarios, pregúntenles cuál es la condición en sus salones de clase, y verán que son la minoría y que además, si se atreven a abrir la boca, son la burla del salón. Dice: llaman a lo malo bueno, a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Parece no tener sentido. Eso es lo que está diciendo, es que no tiene sentido. ¿Quién va a preferir la oscuridad sobre la luz? Y sin embargo, en nuestra ignorancia muchas veces estamos escogiendo la oscuridad. Dice: hasta las tinieblas le llaman luz. ¿Cómo? ¿Qué no están viendo? Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. 2 de Corintios 4:4. El Dios de este mundo. ¿Quién creen que es el Dios de este mundo? Con D chiquita, es el diablo, Satanás. Es el Dios de este mundo con D chiquita, no mayúscula. Él no es el Dios soberano y todopoderoso, no lo es. Eres un ser creado que se rebeló contra Dios y que fue echado de la presencia de Dios, y que un día va a llegar su juicio. Un día va a llegar su juicio, y dice que entonces será echado al lago de fuego, él y todos los que quieran seguirlo, todos los que prefieran las tinieblas a la luz. No es que Dios les diga eso. Él siempre dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, he puesto delante de ti la luz y las tinieblas. Ahí están, tú escoge. Pero yo te doy un tip: escoge la luz, escoge la vida. Él siempre nos ha dado un buen consejo. Pero dice que el Dios de este mundo, esto nos puede dar un tip. ¿Por qué lo llama el Dios de este mundo? Si Satanás es el Dios de este mundo, ¿en qué creen que está inmerso este mundo? ¿En luz o en oscuridad? ¿Me entienden? Y nos empezamos a entender por qué vemos lo que vemos en el mundo. ¿Por qué las políticas destructivas y de muerte en el mundo? ¿Por qué las empresas pueden decir: estoy contaminando, pero me vale, lo que quiero es ganar dinero? Es una técnica de oscuridad. No, es absurda. Estoy destruyendo el mundo de mis hijos y de mis nietos, no me importa. ¿De qué sirve que ganen millones y después sus hijos no van a tener ni cómo gastarlo?
sus nietos o sus bisnietos van a vivir en la miseria porque destruimos este mundo. ¿Y sabes que nos ha puesto Dios a administrar este mundo? ¿Sabes que a Dios le interesa? Y sabes que muchos van a pedir cuentas. Y sabes que vamos a ver, y voy a decirlo así, vamos a ver el infierno a muchos empresarios que no les importó. Porque si creen que no es pecado destruir el mundo, el planeta, se equivocan, es un pecado. Y si tú crees que no es pecado sacar y tirar por la ventana tu basura, no sé por qué lo dije, pero es pecado. ¿Crees que no? ¿Crees que contaminar, Dios le dice, no importa que seas un marrano? Ay, perdón. ¿O marrana? Digo, para que no se sientan nada más ofendidos los varones. ¿Tú crees que Dios no ve el maltrato que le das a tus animales? Si Él dice que Él ve los gorriones en la rama y ve cuando uno cae, ¿tú crees que no sabe cómo pateas a tu perro? Es pecado. Es pecado. Debemos ser fieles administradores de lo que nos ha dado. Y si Él nos dio a administrar los seres, las otras criaturas de este planeta, es para que tengamos respeto. ¿Cuántas cosas no son de la oscuridad? Eso es de la oscuridad. No es del reino de luz. Es más, cuando vemos una descripción del reino de Dios consumado, ¿han visto cómo dice? Y se acuesta el león con el cordero y el lobo con el becerro, etc. O sea, es que Dios no está a favor de la violencia, no está a favor de estas cosas. Ni siquiera entre los animales, dice la palabra, la creación gime esperando su redención. ¿Y quién la sujetó a corrupción? Los seres humanos. Sigo leyendo, no me distraigan. 2 de Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, el diablo tiene poder. Por eso dice que su reino es poder de las tinieblas. Hay poder. Y fíjense un poder que tiene. Y que eso también nos dice por qué tantas personas viven en la oscuridad. Dice que viven en la oscuridad porque no pueden ver la luz. No la pueden ver. Dice que están cegados. ¿Viste lo que dice? Satanás tiene poder para tener cegadas las mentes, para mantener en la oscuridad las mentes. Dice, ¿para qué? Para que no vean la luz. Porque quieren su sano juicio, que anda en la oscuridad y tiene oportunidad de caminar en luz, no va a escoger la luz. Pero el diablo dice, yo sé que escogerían la luz, yo no quiero que escojas la luz. Yo quiero que sigas siendo ciudadano de mi reino, del reino de la oscuridad. No quiero que veas la luz. Pero lo que yo quiero es que observen cómo Él tiene capacidad para cegar. Y sabes que hay personas, y es triste, pero hay cristianos que después de haber visto la luz, se han alejado, se han enfriado y han permitido, y Satanás les ha ido poniendo una venda y otra vez ya no pueden ver la luz. Y dicen si se pierde o no la salvación. Yo no me voy a meter en ese debate teológico, pero les voy a decir una cosa. Yo creo que así como tenemos capacidad para escoger, sin darnos cuenta tenemos capacidad para perdernos. Y si nosotros en lugar de escoger la luz y caminar en luz, escogemos la oscuridad, podemos perdernos en las tinieblas. Porque Satanás entenebrece el corazón, ciega a las personas. A veces a nosotros nos tienen medio cegados en algunas cosas,
A veces no ha alcanzado a cegarnos en todo, pero a veces hemos dejado entrar al diablo en nuestras vidas. Le hemos abierto puertas. Por eso dice la palabra: no le den un lugar al diablo, no le den un lugar. Y Santiago dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y cuando nosotros empezamos a hacernos amigos del mundo, el mundo representa que luz o obscuridad. Entonces, cuando empezamos a hacernos amigos de la obscuridad, ¿qué creen que pasa? Dice que poco a poco empezamos a constituirnos enemigos de Dios. ¿Y cómo sucede? El diablo empieza a velarnos, empieza a taparnos. Ya no vemos claramente. Cada vez nos parece más difícil. Decimos: es que ya ni veo bien, ya no veo bien la luz. O como Jesús decía: tu ojo es lámpara del cuerpo. Y si lo que está entrando no es luz, es obscuridad, entonces dice: lo que tienes adentro, que tú lo llamas luz, en realidad es obscuridad. Y hay una confusión. Por eso debemos pensar, decidir y actuar de acuerdo a la palabra de Dios, no a la cultura. Amén. ¿Me escucharon? Nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, que es la constitución del reino de luz, del reino de vida, no de acuerdo al mundo, al reino de oscuridad, a la cultura del mundo. Yo no estoy diciendo que tenemos que salir de este mundo. Jesús mismo dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Es más, le enseñó a sus discípulos a orar: Señor, guárdanos del mal. Porque él sabía que el mal estaba aquí. Él mismo lo enfrentó. Por todos lados Jesús enfrentaba el mal, enfrentaba la oscuridad, pero él era luz. Y sus decisiones las tomaba. Dice: todo lo que mi Padre me dice, eso es lo que hago, eso es lo que yo les digo. No actúo por, él decía, ni por mí mismo. Yo actúo en obediencia a mi Padre. Si Jesús tenía que hacer eso, imagínense nosotros. Ahora, ¿quiere decir que entonces Jesús no hacía nada en su mundo? No, Jesús iba a las fiestas, Jesús iba a las reuniones, Jesús iba se reunía con la gente y hacía las cosas que hacía la gente ordinaria, pero no cosas de obscuridad, porque en él no había oscuridad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir así, no de acuerdo a la cultura. No todo lo que es cultura está mal, ¿ok? Yo no estoy diciendo eso. Pero tenemos que tener puesto en las antenas el radar para detectar qué parte de nuestra cultura es sana y qué parte no lo es. Y también Dios nos ha dado el Espíritu que nos ayuda a discernir. Fíjate lo que dice segunda de Corintios capítulo 11 verso 14. Dice: y no es de extrañar que la gente no discierna. Dice: ya que Satanás mismo se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Claro que Satanás sabe que si se presenta como él es, mostrando toda la oscuridad, la mayoría saldrían corriendo. Pero su estrategia es que muestra lo que es obscuridad, pero lo disfraza de tal manera que se ve lindo, se ve antojable. Porque él, dice Jesús, es el padre de la mentira y del engaño. Por eso se disfraza, para poder engañar, para poder conducir. Porque ¿sabes qué? Si nos estamos dejando llevar por el mundo, nos estamos dejando llevar por la cultura, nos tiene engañados, nos está deslumbrando y estamos diciendo: oye, esa luz se ve bien bonita. A ver, espérame, ¿esa es la luz del reino o esa es una luz falsa que está ofreciendo Satanás?
Primera de Juan capítulo 1 verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Dice, esto es muy simple. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero estoy viviendo en la oscuridad, a ver quién te la cree. Porque no hay comunión, decía Pablo, no hay comunión de la luz con las tinieblas, no hay comunión. Por eso no nos es de extrañar que tan tajantemente la Escritura diga en Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Por si alguien más está engañado, decirle, hey, déjame decirte, eso que ves como luz, eso es oscuridad, es Satanás. Esa es oscuridad, se ve como si fuera luz, pero ¿sabes qué? Levántate el velo, porque eso es oscuridad. Dice, ustedes no tengan nada que ver con las obras infructuosas, o sea, infructuosas, que no tienen ningún fruto. Aunque yo diría, no es que esté reescribiendo la Biblia, pero lo que dice en otras partes es, pero el fruto que produce es para muerte, no es para vida. No sé qué manera, ya di muchas vueltas y ya tenemos que llegar al punto. No debemos participar de las obras de las tinieblas. No debemos participar de las obras del mundo, de las obras de la muerte, de las obras de Satanás, de las obras de pecado. No tenemos nada que ver con las obras tenebrosas. Jesús lo dijo muy claramente. Dijo, aquí hay de dos sopas y tú decides cuál te vas a comer. En Juan 10:10. El ladrón, y estaba hablando del falso profeta, estaba hablando del falso maestro, estaba hablando del diablo. Está diciendo, el ladrón no viene, o sea, su único objetivo no viene más que a robar, a matar y a destruir. Esa es su agenda. En ningún lado dice que es para bendecir, en ningún lado dice que es para que te diviertas, aunque a veces se hacen cosas que te van a terminar robando, te van a terminar matando, te van a terminar destruyendo y al principio parecen divertidas. Porque dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, rectos, pero su fin es camino de muerte. Dice, es fácil. Les dije, ¿se puede discernir? Sí, se puede discernir. Y ahorita ustedes van a ver. Este ejercicio lo hice con mis niños de New Hope. Y las pescaron todas. Y hay chiquititos y de todos tamaños. Y las pescaron todas. Dime si no, estoy seguro que tú también. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida. El ladrón viene a traer oscuridad. Jesús viene a traer luz. Para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Vamos a hacer dos listas. No sé si se hizo algo así. ¿Sí lo hiciste, hija? A ver, quiero ver. Ándele. Muerte y vida. Del lado de muerte es el lado de oscuridad. Es el lado de Satanás. Es el lado de robar, matar y destruir. Este lado es la vida, es el lado de la luz. Es el reino de Dios. Es el reino de la vida y la vida abundante. Ahora yo les voy a comentar algunas cosas y ustedes me van a decir en qué categoría, si vamos a hacer una lista de cosas que ocurren en la vida diaria o no tan diaria, pero en la cual a veces nos involucramos.
Si hablamos de amor, ¿de qué lado lo pondrían? ¿Del lado de la vida o de la muerte? Ok. Si hablamos de gozo, ¿de qué lado lo pondrían? Si hablamos de enfermedad, ¿de qué lado lo pondríamos? Si hablamos de divorcio, ¿de qué lado lo pondrían? Si hablamos de drogas, ¿de qué lado lo pondrían? Si hablamos de vampiros, ¿de qué lado lo pondrían? Si hablamos de hombres lobo, ¿de qué lado lo pondrían? Si hablamos de monstruos, ¿de qué lado lo pondrían? ¿De brujas? ¿Fantasmas? ¿Objetos de terror? ¿Películas de terror? ¿Películas de esas sangrientas de destazamiento? ¿Las calaveras? Ojo, porque acaban de decir que algo es contracultural. ¿Las catrinas? No todo el mundo está muy convencido. Miren, no solo porque una cultura, como en muchas culturas del mundo, todas las culturas tienen lo suyo, de repente proclama que algo es muy lindo y es de luz, quiere decir que sea de luz. Dice la palabra que el último enemigo que tenemos que va a ser destruido es la muerte. La Biblia llama a la muerte nuestro enemigo. Las catrinas no son nuestros amigos. Son un juego que hace esta cultura para jugar con la muerte. Y decimos, es que nos burlamos de la muerte. No deberías burlarte, deberías temer la muerte si no estás en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces dice, la muerte ya no me asusta, porque he pasado de muerte a vida ahora. Dice la palabra que le es dado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Esto quiere decir que todo ser humano al momento de morir va a la presencia de Dios. No deambulan por ahí, no regresan a ningún lado. Ahorita que yo dije fantasmas, ustedes dijeron muerte. Ahora, nuestros seres queridos los amamos y los recordamos con mucho cariño, sí, pero dice la palabra, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestros seres queridos no están muertos, están vivos. Sin embargo, en Deuteronomio 18, cuando el Señor les dice a Israel sobre todas las cosas que no deben de hacer, entre otras cosas les habla de no hacer conjuros, de no ser mediums, de no consultar a los muertos, porque dice, eso es abominación. Hay cosas que parecen inocentes, perdónenme, nos parecen inocentes, pero son oscuridad. Yo ahorita les hablé de vampiros, les hablé de películas de terror, les hablé y estuvieron, el consenso general fue que todo eso es de oscuridad y de muerte, ¿o no? Pero luego en el Halloween queremos que nuestros niños se disfracen o vayan a estas fiestas donde se promueve el terror como si eso fuera algo de luz. Y dice la palabra, no le den un lugar al diablo. ¿Tú qué sabes que puede pasar con tus hijos? Y no nada más eso, porque el problema es que ahora podemos encender la televisión y ahora nos puede parecer muy... A ver, ahí les va una, a ver, ¿de qué lado cae la moneda? ¿En qué categoría pondrían el juego del calamar? Algunos se abstuvieron de votar. ¿Realmente quieres a tus hijos viendo masacres y un juego donde se estimula a la muerte? O sea, ¿realmente eso creen que es de Dios?
Eso habla de vida, eso es de luz. Pero deberían ver a los chamacos, incluyendo los que van a New Hope. ¿Y sabes de dónde lo agarraron? De su casa. Y uno se lo platica al otro y ya se le antojó. Y luego algunos hasta dicen que lo ven con sus papás. Ay, no, eso ya lo hace bien. Ya. Te voy a decir algo bien feo, pero cuando tú te sientas con tus hijos a ver esas cosas, el que se disfraza de ángel de luz eres tú. Porque estás haciendo parecer que estás dándoles algo lindo a tus hijos y en realidad los estás maldiciendo. Miren, mi responsabilidad es hacer la advertencia. Mi responsabilidad es enseñarles lo que dice la palabra. Tú decides qué haces con esa información. Tú lo decides. Aquí nadie te va a obligar a hacer otra cosa. Pero en los cementerios ya no hay nadie. Ahora, de repente, yo voy y le dejo unas flores a mi abuelita que amaba tanto. Está bien. Es para ti. ¿Ok? Es para ti. O sea, es para que a ti te sirve un poco así como de una caricia emocional. Y eso está bien. Llorar a los que se fueron antes que nosotros no está mal. Extrañamos la ausencia, pero cuidado, eso es muy diferente a decir voy a hacer algo para que ellos vengan a mí. Ellos ya no van a venir a ti. Cuando David perdió a su hijo, ¿se acuerdan que tuvo un hijo con Betsabé y que por su pecado se murió su hijo? Y que él estuvo clamando a Dios y clamando a Dios mientras el niño estaba enfermo, y cuando murió, él dice, se levantó, se lavó la cara y dijo, mira, ya no tiene caso ni llorar. Él no va a venir a mí, pero un día yo voy a ir a él. Porque él entendía el concepto. Era doloroso, pero su hijo no se había desaparecido, había pasado a la dimensión espiritual. Y un día él iba a ir a esa dimensión también. Recuerda con amor a tus seres queridos, pero no hagas cosas paganas. El culto a los muertos, todos estos, casi todas las culturas del mundo tienen cultos a sus ancestros. Y nuestras culturas prehispánicas lo tenían. Y yo diría que culturalmente aprender está bien sobre sus costumbres, pero no por eso tenemos que hacerlo nosotros. A veces tenemos y a veces nuestros gobiernos le han lavado el coco a nuestros maestros y les han hecho ver, es que todo esto es luz, esto es educación. A ver, ¿qué es educación? Enseñarle a mis hijos que nuestros ancestros ponían altares y que, ok, está bien, edúcalos, enséñales lo que hacían. Pero no los hagas a ellos partícipes ni les metas ideas absurdas de que van a venir los muertos a comerse esa comida y van a hacer otras cosas, porque no es así. Y no estoy faltando el respeto a ninguno de nuestros seres amados que se fueron. Ellos no están ahí ni van a venir. Si llega a venir alguien, te voy a decir quién es: el diablo. Porque es abrir puertas al oculto, a la oscuridad. No lo hagan. Esta tarde, espero que muchos estén participando. Esta tarde, a las 5 de la tarde, vamos a hacer algo. Mira, yo titubeo a veces en hacer cosas que sustituyan, porque eso lo ha hecho la iglesia a través de la historia, sustituyendo cosas paganas. Pero nuestros niños de repente dicen, es que yo quiero dulces y yo quiero otras cosas. Vamos a hacer una celebración de luz. Hoy, cuando todo el mundo está celebrando la oscuridad y ni cuenta se da, que por cierto yo les podría hablar, y sé que el morbo es grande, yo les podría hablar, yo participé en el ocultismo y ni siquiera doy mi testimonio, porque el Señor me dijo no hables de esas cosas, pero yo sé la realidad del mundo espiritual oculto. Y este día, en la oscuridad, aprovechan para hacer muchas cosas terribles. Mis hijos no tienen por qué participar en eso. Quieren dulces, si quieren, está bien, lo vamos a hacer.
Hoy a las 5 de la tarde vamos a poner autos alrededor y cada auto va a traer unos dulces y vamos a darle a hacer un jueguito con los niños y los niños van a ir pidiendo a cada coche y les van a dar algo y van a aprender y van a edificarse. Es una celebración de luz, no de oscuridad. Mañana, pasado, mucha gente en su ignorancia. No estoy diciendo que vayamos nosotros a ponerle y a pelearnos con nuestras abuelas porque pusieron su altar. No hagan eso. La primera característica de los cristianos es ser humildes. Y eso quiere decir honrar a los demás, aun que estén cometiendo un error. Pero eso no quiere decir que lo tengo que hacer yo. Para mí no significa nada. Para ellos significa algo. Está bien. Cuando tengan la oportunidad, y muchas veces no es en estas fechas, que podamos hablar de esas cosas, entonces quizás debamos hablar, quizás, porque ¿sabes qué? Es más importante. Quizás muchos de ustedes nadie les dijo que ya no pusieran un altar o que ya no celebraran Halloween, pero el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones les dijo y ustedes lo entendieron. Y cuando estas personas entiendan por el testimonio del Espíritu Santo en sus vidas, van a decir, ay, ¿por qué andaba yo haciendo esto? Por eso si tú ves este mensaje, de ninguna manera yo te estoy condenando. Estoy enseñando lo que dice la palabra y no puedo decirte otra cosa. Pero hasta que tú tengas testimonio de Dios, está bien. Respetamos a todas las personas, pero nosotros queremos aprender lo que dice la palabra. La violencia, el terror. No, y ahorita casi no puedes prender la televisión porque hasta los comerciales tienen cosas de terror que, digo, mis nietos no pueden ver eso. Están viendo una caricatura inocente aparentemente y el comercial es horrible. Hijo. Y a veces los padres nos damos por vencidos y decimos, ay, ya déjalos. No. Muchas veces a través de estos programas. Mira, las películas de paranormal, ¿de qué lado los pondrían? No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, de la muerte. No participen, repréndanlas. Es que son divertidas. Yo sé, el diablo se viste de ángel de luz. No digo que no. Por eso te digo, tú decides. Pero a veces abrimos puertas y luego decimos, ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué? Y no es porque Dios nos castigue. Dios nos ama, Dios ahí está. Pero Dios dice, pero ¿sabes qué? A veces te involucras en abominación y te contaminas. Y cuando te contaminas, te enfermas espiritualmente y emocionalmente, porque te contaminaste. ¿El miedo de qué lado creen que está? ¿Ven que saben? ¿Ven que saben todo? Se las saben todas. Ahora sal de aquí y cuando veas algo y digas, no sé, pregunta si esto es de muerte o es vida. Y si te vas a poner esos calcetines de todos colores, pregunta, ¿esto es de Dios o no es de Dios? No, creo que eso no importa, ¿verdad? O vas a salir a la calle esta Navidad con tus suéteres de Navidad y vas a decir, ¿esto es de muerte o es vida? Depende. A veces ve uno y tiene ganas de morirse nada más de verlos. Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran obscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Amén. Bendito Dios. Vivimos en un mundo muy oscuro, pero tú nos has llamado a ser luz. Y tú eres la gran luz también que alumbra nuestro camino, y tu palabra y tu espíritu que nos guía en este reino de luz. Señor, danos discernimiento, sabiduría, porque no queremos encontrarnos participando de obras infructuosas de la oscuridad. Antes éramos oscuridad y era lógico.
Y hoy nos vamos a encontrar con mucha gente, muchas veces familia, amigos, compañeros en el trabajo, en la escuela, que están haciendo obras de las tinieblas porque no saben. Y nuestra tarea no es nada más iluminarlos en cuanto a lo que sabemos de las obras de las tinieblas, sino más bien es llevar la luz del Evangelio a sus vidas para que ellos puedan discernirlo también. Enséñanos a vivir como hijos de luz.